Pensini con todo. De los hechos a la noticia. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Y les damos la bienvenida a la segunda parte de su programa Pensini con todo, aquí en el Circuito Éxitos. Y bueno, les damos también la bienvenida a todo el país y nos escuchamos en Éxitos 99.9 en Caracas, Éxitos 93.1 en Maracay, Éxitos 95.3 en Puerto La Cruz, Éxitos 90.5 en Puerto Ordaz, Éxitos 101.1 en Acarigua, Araure, Fama 98.1 en Barquisimeto, Éxitos 90.5 San Juan de los Morros, Éxitos 100.1 en El Tigre, Éxitos 96.5 en El Vigía, Éxito 100.9 en Mérida, Ángel 93.7 en Valera, Éxito 103.1 en Táchira, Éxitos 99.7 en Margarita, Éxitos 90.5 en Cabimas, Éxitos 89.7 en Maracaibo y Éxitos 99.1 en Valencia. Bueno, vamos a tener hoy como invitado especial al abogado, ex embajador y editor de analítica.com, Emilio Figueredo, y al diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. Así que no se aparte de nuestra sintonía. Ya regresamos. Cápsula Fibenca, para entender el mundo económico. Pensini con todo. En el mercado nacional, el índice de la Bolsa de Valores de Caracas sube 2% en la jornada del día y se ubica en 609.000 puntos, un nuevo máximo histórico de la Bolsa de Valores de Caracas. Las acciones que más suben, CanTV 20%, Banco Occidental de Descuento se incrementó 17%. La única acción que baja fue la Bolsa de Valores de Caracas, que disminuye 0,75%. Wall Street abre la jornada en terreno mixto. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos anunció que las aplicaciones por desempleo en la semana salieron por debajo de lo esperado por los analistas. Con respecto a la inflación, no hubo variación en octubre. Los analistas esperaban un avance de 0,2% en el mes. Este ha sido un gran año para las ofertas públicas iniciales de compañías que han comenzado a cotizar en el mercado, entre las que se destacan Unity, Snowflake, Palantir y Asana. Aún se espera que antes de terminar el año salgan a cotizar Airborne y DoorDash. Por otro lado, siguen las noticias positivas relacionadas a la vacuna. Moderna anuncia que ya recolectó data suficiente para anunciar resultados preliminares. Esto ocurre en medio de un repunte de casos de COVID-19 en los Estados Unidos. En Fidenca nos complace anunciar que se completó la colocación del papel comercial de la serie 2 de la emisión 2020 de Galaxia Médica Locatel por un total de 10.000 millones de bolívares. Ese fue el reporte de la cápsula Fibenca. Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes y tenemos a un invitado especial. Para mí siempre es un placer hablar con el abogado, ex embajador y editor de analítica.com, Emilio Figueredo. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Pedro. Saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería comenzar por hablar sobre el tema que está en el tapete. Las elecciones en los Estados Unidos han sido muy polémicas. Estos resultados los está tratando de revisar Trump. No ha reconocido una derrota, mientras los medios son los que determinan hoy en día quién gana o quién no, sin ningún ente oficial que lo esté dando. Pero está bueno, todavía eso trae a toda la incertidumbre a los mercados y bueno, y afecta al mundo entero. Quería saber tu valiosa opinión, por favor. Bueno, primero que todo hay que recordar que Estados Unidos es un estado federal. No puede haber un consejo electoral porque cada estado tiene su propio mecanismo, sus propias leyes, sus propios criterios. Que lo hayan decidido no solamente los medios, porque inclusive hasta Fox lo indicó en sus resultados, sino que lo hayan aprobado una porción muy importante de líderes del mundo, indica que es lo que se ha hecho siempre. Las tendencias son irreversibles. Si puede haber derecho a cuestionar, derecho a ir a los jueces, buscar los recuentos que sean necesarios, está demostrado que eso es marginal. La idea que a mí me preocupa es que en Venezuela hemos tomado eso con más importancia que la solución de nuestra propia crisis. Pareciera como si lo único que importa es los resultados adversos a Trump, que eso es lo que va a condicionar el futuro.
cuando es todo lo contrario. La política hacia Venezuela va a ser exactamente la misma que gane Biden o que gane Trump, porque es una política que ha sido sostenida y apoyada, quizás el único caso concreto de política totalmente bipartidista a lo largo de estos 4 años. Inclusive, las primeras sanciones, las primeras que se pusieron, muy genéricas, las puso Susana Rice, las elaboró Susana Rice, que era jefe del Consejo de Seguridad del presidente Obama. Entonces, hay que guardar distancia porque los países no tienen amigos, sino intereses, y nosotros estamos en la obligación de proteger nuestros intereses con quien sea el que gobierne en los Estados Unidos, sea blanco o sea negro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque lo importante es la situación en Venezuela, y en vez de gastar tanta energía siguiendo cuantas fake news estén en el tapete, lo importante es concentrarnos en la decisión que tenemos por delante. Por un lado, la consulta popular, y por el otro, el problema de las anticonstitucionales aprobaciones de leyes, así como anticonstitucional el mecanismo previsto para las elecciones del 6 de diciembre. Yo creo que la crisis venezolana no está tocando a fondo, porque nunca nada toca a fondo, pero estamos realmente en el peor de los mundos, y yo creo que hay que encontrar las vías para resolver esto de manera pacífica y constitucional. Por eso que la consulta popular que está promoviendo no Guaidó, eso es un acto de la sociedad civil que tienen 2 años los tachirenses trabajándolo, y es constitucional, electoral y pacífica. Y yo creo que ayer tuvimos un evento con los que están promoviendo esto, principalmente el tachirense, y efectivamente generó una expectativa que superó mi expectativa, porque un webinar que organizamos tuvo 700 personas, 500 en la sala y 200 en YouTube. Y hoy ya está fijo en YouTube, en el canal de Analítica TV, y ya hoy está llegando a 1000 personas que lo están viendo, una interesantísima exposición que toca cada uno de los aspectos que la gente se pregunta sobre esto. Solamente ayer hubo, Pedro, 75 preguntas, ¿viste? O sea, fue algo realmente muy emocionante, muy emotivo y muy bien explicado por los 5 ponentes, desde la doctora Blanca Rosa hasta Horacio Medina y Luis Baló, y Colmenares Finol y Leomagno Flores. Yo creo que vale la pena que la audiencia lo vea. Entra a YouTube y está en el canal de Analítica TV. Ok, una pregunta todavía siguiendo el hilo inicial. La Unión Europea decidió que va a extender las sanciones a Venezuela hasta noviembre de 2021, como el embargo de armas y equipos para que no se utilice con represión en Venezuela. También prohibieron a 36 personas entrar en la Unión Europea, congelación de activos, la extensión aplicada por primera vez en 2017, que va a entrar en vigor desde este viernes. Pero yo quisiera saber tu opinión sobre las sanciones, porque para las personas que están afuera, venezolanos, muchos dicen, no, que no puedes hablar mal de las sanciones, pero uno aquí sí las está sufriendo. Con asomarme aquí de la ventana, veo las colas de gasolina, el correteo, lo que tenemos es un problemón a todos los venezolanos. Pero es que las sanciones no son la gasolina. Las sanciones no son la causa. La causa es que no producimos gasolina, que el país, un país que producía 3,5 millones de barriles de petróleo y más de 1.350.000 barriles de gasolina, no lo produce. Y no fueron las sanciones. Lo que lo produjo fue el mal manejo, los errores de política económica. La pelota está en manos de un régimen que tiene que llegar a un acuerdo para una transición que permita hacer elecciones libres. O sea, yo creo que aquí echarle culpa a las sanciones han sido el mecanismo para tratar de forzar una negociación.
Nadie quiere una solución de fuerza. Las soluciones de fuerza no van a ocurrir. Yo creo que la solución es negociada y si gana Biden o si gana Trump, las negociaciones van a venir de afuera hacia adentro y ya deben estar en un proceso de negociaciones con los chinos, con los rusos y con los europeos. Y la presión va a ser hasta que se sienten seriamente a encontrar una solución, porque esto que hay no tiene remedio, no tiene solución y no es inyectándole dinero que no va a venir, que se va a resolver un problema como es el problema eléctrico, como es el problema de gas, como es el problema de gasolina, como es el problema sanitario. En fin, toda la combinación de problemas han sido por errores en la conducción de política y económica que nos ha llevado a la peor situación de la historia del continente, hasta el punto que estamos combatiendo la posición de cuál es el país más pobre del hemisferio con Nicaragua y Haití, cuando fuimos todo lo contrario en el siglo pasado. Entonces yo creo que vamos a dejarnos de retórica y de soluciones. No hay soluciones mágicas. Aquí tiene que haber un cambio, tiene que haber un viraje y tiene que haber un entendimiento. El editorial de Analítica hoy es muy claro, señalando que hay que sanar las heridas. Un país dividido, un país confrontado, un país de odio, un país en el que hay ciudadanos de primera y de segunda, jamás va a poder salir de la crisis. Sí, tengo que hacer una pausa, Emilio. Al regreso quisiera hablar un poco más sobre también, tú has escrito algunos newsletters, unos boletines de tu editorial que es muy bueno, refiriéndote a esta nueva globalización. Me interesaría saber desde tu punto de vista esa nueva política global a diferencia de la globalización y otros temas más, ¿ok? Bueno, ya regresamos con Emilio Figueredo. Pensini con todo. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes, tenemos al abogado, ex embajador y editor de Analítica.com en línea, el doctor Emilio Figueredo de Analítica.com. Emilio, tú has escrito en tus editoriales que siempre recibo, muy amable, también los de música, no los dejemos por fuera, que son muy agradables y no nos tenemos que meter en cuestiones políticas, pero quería que me explicaras esa nueva globalización de la política internacional, por favor. Yo creo que lo que no nos damos cuenta en Venezuela es que el mundo que conocimos desapareció. Estamos entrando en lo que se llama la cuarta revolución industrial. La globalización es un fenómeno básicamente mundial, comercial, en el que los países están cada día son más interdependientes entre sí. Hay otras tesis que son más bien fantasiosas, promovidas por algunas personas en algunos sitios que hablan de un gobierno mundial. Yo creo que sí es verdad que vamos a evolucionar en algunas áreas hacia una gobernabilidad mundial que implicará cambiar los modelos que surgieron de los que vivimos actualmente, que son originarios después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las instituciones que se crearon, inclusive las Naciones Unidas, tienen que ser en algún momento revisadas en función de las realidades del mundo en que vivimos hoy. Un mundo en el que está cambiando por muchísimos elementos. La inteligencia artificial puede ser muy disruptiva en algunos países y inclusive la dependencia que tenían los países en vías de desarrollo de su materia prima. Estamos viendo cómo la tecnología puede inclusive producir lo que antes se sacaba del subsuelo por forma sintética y elaborada. O sea que estamos entrando en un mundo en que lo que importa es formar a la gente en conocimiento. Hay un país tan chiquito como Estonia que se independizó de Rusia al mismo tiempo que Bielorrusia. Y cuando los dos se independizaron, el ingreso per cápita de cada uno de esos países no llegaba ni siquiera se acercaba a los $1.000. En este momento, Estonia tiene un producto per cápita de $20.000 por persona. En cambio, Bielorrusia, ¿y qué hizo Estonia? Abrió su economía, abrió su sociedad
forzó a su gente que aprendieran 2 idiomas y se metieron inclusive en la robótica para que su gente fuera más productiva. Y tú sabes que proviene de Estonia, nada menos que algo que usamos como Skype. Skype fue inventado por Estonia. En cambio, Bielorrusia siguió con los controles, siguió con el control de economía. La administración pública ni siquiera está en computadora, sino en máquinas de escribir. La telefonía casi no llega. Entonces, ¿qué significa? Hay sociedades abiertas y sociedades cerradas. En la medida que las sociedades se abren y se interconectan, en este caso Estonia ya es parte de la Unión Europea y además creó una ciudadanía que le permite estar en Europa con todos los cumplimientos de la ley, impuestos, etcétera, que permite que venga gente fuera de Estonia a obtener la ciudadanía estonia. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros no masificamos el Internet en Venezuela, las comunicaciones en Venezuela, y no le damos un impulso transformador a la educación para adaptarnos a los retos que nos toca enfrentar, vamos a quedarnos en una situación de permanente atraso, porque el país de un Estado poderoso, dueño de la mayor reserva petrolera del mundo, que la distribuía como lo quería y que fue una de las grandes fuentes de la corrupción, va a tener que depender de la creatividad, del emprendimiento, del talento de su gente, que los venezolanos tienen mucho, y que puedan adaptarse a competir en un mundo cada vez más complejo, pero que también ofrece oportunidades. Porque hemos visto que los venezolanos en el exterior, muchos de ellos están colocados en posiciones importantes. Solamente para mencionar tu caso, el doctor Isturiz es el vicepresidente de Pfizer. Entonces, los venezolanos tienen mucho, pero tenemos que cambiar el concepto de ser rentista, de depender del papá del Estado y darle posibilidades a tantos constructores de país que empiecen a aplicar sus conocimientos. Muchos, cuando regresen, habrán aprendido bastante. Y Venezuela, estoy seguro que va a saber responder, pero tiene que ser una Venezuela con menos injerencia de la política sobre la decisión de los ciudadanos y más libertad para poder emprender. Okay. La diferencia entonces entre globalismo y globalización, podemos también, en tu editorial haces hasta una descripción de cómo han sido las tácticas de Joe Biden y de Donald Trump. Y me gustó mucho porque dice Donald Trump, claro, que aceleró toda la economía estadounidense y mira cómo ha sido la bolsa y todas las empresas, cómo se han beneficiado, pero por otro lado también dice que Biden es un político de experiencia de negociación con tratados. Entonces, ¿qué crees tú que convenga más para una próxima presidencia de los Estados Unidos? Yo creo que el gran error de Trump es creer que unilateralmente y bilateralmente se resuelven los problemas, porque el balance económico del mundo es muy distinto y tú no vas a lograr eso si no tienes alianza con tus aliados, porque Europa como tal es una de las economías más importantes y China. Entonces yo creo que las confrontaciones pueden ser políticamente útiles en un momento electoral, pero en el fondo tú no puedes abandonar el multilateralismo porque no tienes la posibilidad de competir con economías que están yendo a toda velocidad. Hay que verlo cómo está creciendo en robótica Corea, Japón, cómo está creciendo Indonesia, cómo están creando una cantidad de países, y tú no puedes pensar que simplemente porque eres la potencia militar más grande del planeta y sigue siendo la economía más importante, pero te están siguiendo a la saga, sobre todo en este mundo de la inteligencia artificial y la creatividad. Muchos países, te acabo de dar el ejemplo de un país como Estonia, que lo que tiene son apenas 2 millones de habitantes y es el que ha impuesto un producto a nivel mundial como es Skype. Entonces sí, ya el conocimiento no depende de la masa, sino de la calidad. Y lo que hay que hacer es, justamente en Estados Unidos, ¿cuál es la gran fuerza de Estados Unidos en este momento en el mundo que viene? Silicon Valley y California es casi como si fuera un país separado. No lo veis porque hay los acuerdos que existen en Estados Unidos, pero el mundo dice mucho que va a depender de lo que ocurra en Silicon Valley y en Pekín.
porque son los dos que están llevando la punta en las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay que buscar, y a mí lo que me parece importante también de esta elección americana y de lo que yo creo que es irreversible el triunfo de Biden, es el healing. Hay que sanar el país. Ningún país, como dice la editorial de la analítica de hoy, puede progresar dividido, con odio, con enfrentamiento. Hay que hacer lo posible para que se reencuentre la identidad nacional y que puede tener divergencia de visión económica, política, pero eso no puede hacer que el país se separe. Los Estados Unidos en varios momentos exitosos se unieron como se unieron en la Segunda Guerra Mundial, como se han unido en otras condiciones. En cambio, en la guerra de Vietnam estuvieron divididos, mira las consecuencias. Entonces yo creo que Estados Unidos es un país con enorme potencial y tiene que aprovechar el potencial de toda su diversidad para poder transformarse de nuevo en un país que cree riqueza y que no simplemente proponga soluciones a base de conflicto. No tiene, fíjate que los grandes imperios, cuando quisieron hacer eso, el imperio romano, el imperio otomano, cuando tomaron esa línea que no pudieron mantenerla por mucho tiempo, decayeron. Yo no creo que los Estados Unidos van a decaer, pero Estados Unidos no es único en el mundo, es parte de un conjunto en el cual estas nuevas tecnologías permiten que los países avancen mucho más grande, de mucho más rápido que lo que era ser dueño de carbón, de petróleo o de cualquier otro producto o de agricultura como fueron en los periodos anteriores de la civilización. Entonces yo creo que lo más importante, inclusive para la bolsa y para todo lo demás, tú te imaginas lo que puede suceder si esto se prolonga mucho tiempo, esta situación, y que después llegara, que no creo que va a llegar, a un enfrentamiento disruptivo, porque lleve a una situación de tensión social tal que te puede llevar inclusive al borde de una guerra civil. ¿Tú crees que eso es bueno? Fíjate que la Cámara de Comercio americana apoyó a Biden ya. ¿Por qué? Porque saben que lo peor es la inestabilidad. Esto tiene que resolverse como se ha resuelto en otros periodos. Y bueno, llegaron a punto. Eso no quiere decir que desaparezca, porque de hecho los republicanos no les fue mal. Es más, a los republicanos en el Congreso les fue mejor en muchos estados que al propio Trump. Está bien. Bueno, Emilio, se nos acabó el tiempo. Siempre es un placer hablar contigo. Le recuerdo a la gente que pueden buscar en YouTube la página de analítica.com y bueno, para todo eso. Analítica TV. Analítica TV. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias, Emilio. Gracias, hablamos pronto. Salud. Excelente. Salud. Bueno, nosotros, era Emilio Figueroa, abogado, ex embajador y editor de analítica.com, y ya venimos con más para ustedes.